Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. Hoy, como todas las semanas, vamos a conversar con William Santana en su segmento Diplomacia a su alcance. William, muchos temas en el tapete. Internacionales no se diga, pero a mi parecer lo de Ucrania y Rusia sigue marcando la pauta porque uno siente que hay avances, hay retrocesos, pero el presidente ucraniano se ha movido con mucha habilidad últimamente. Ya llegó a donde el Papa, ya está invocando que los países de Latinoamérica se pronuncien en bloque a su favor, o por lo menos en gran escala. De repente lo logra. La Unión Europea, pues de alguna manera, le ha dado un espaldarazo importante. Estados Unidos no se diga, pero en los últimos días se dice que Ucrania está avanzando muy bien, que Rusia se está replegando. O sea, ¿tú sientes que de verdad, ese va a ser el resultado? Que Ucrania de verdad le quite a Putin el liderazgo tóxico que tiene a nivel hemisférico, a nivel mundial, a nivel global. Buenos días, José Antonio. Bueno, efectivamente, vol- volvemos a traer el tema de la guerra de Rusia, invasión en Ucrania, que teníamos tiempo que no hablábamos de ello, nos habíamos estado enfocando más en Latinoamérica, pero sin embargo Latinoamérica siempre va a estar presente en todas estas conversaciones que nosotros tenemos semanalmente. Ahora bien, en lo que te está planteando de esta situación en la cual nos encontramos en estos momentos y que se pone de relieve nuevamente por la actuación, yo diría que excepcional de Zelensky en cuanto a la diplomacia que ha manejado. Lo hemos visto, como tú bien lo has dicho, en esta semana reciente con el Papa, lo vimos con la presidenta Meloni, lo vimos con Scholz en Alemania, lo vemos con Macron y ahora está con Sunak hoy justamente en Gran Bretaña. Esto definitivamente es un elemento importantísimo a tomar en cuenta en esta guerra, puesto que lo que está reforzando Zelensky es esa victoria mediática que ya viene manteniendo desde hace bastante tiempo. Y en la medida en que Zelensky avance en ese sentido, pues mm, peor credibilidad tiene Vladimir Putin, quien recientemente, como tú sabes, se celebró el Día de la Liberación en Rusia, una celebración que fue muy poco vistosa, mucho menos que la del año pasado. No tuvo ningún anuncio importante, igual que el año pasado, no hubo anuncios importantes que se esperaban de haber avanzado, haber logrado los objetivos que se habían planteado en cuanto a esa invasión, esa operación especial, como lo llaman ellos de manera eufemística. Entonces, esto hay que tomar en cuenta también un elemento, hablando ya de lo mediático, y es que hay un viejo dicho de que en la guerra la primera víctima es la verdad. Estamos viendo que hay muchos acontecimientos donde hay dudas acerca de quién los ejecutó, hay dudas muchas acerca de quiénes en realidad son los autores, con qué propósito, y sobre todo eh, el secretismo que se maneja en Rusia en estos asuntos, lo que lleva es a hacer conjeturas. Fíjate que desde la explosión del gasoducto del Nord Stream el año pasado, lo que han sido cada vez más asuntos que no se presentan ante la comunidad internacional con total veracidad. El caso del dron este que explotó en el Kremlin, incluso se llegó a hablar de falsa bandera, y lo que dicen muchos analistas es que hay que apuntar a quién beneficia esto para nosotros encontrar un hilo conductor de cómo va la lógica en este conflicto y sobre todo quién está obteniendo ventaja, porque justamente eh, allí es donde se está planteando el mayor secretismo para la opinión pública internacional. Estamos viendo que en esta semana se habló de que
el jefe del grupo Wagner, el señor Prigozhin, se Sí, llama, eh, fue acusado de transmitir información a Kiev sobre la localización de las tropas rusas. Y hoy CNN, en el headline, los grandes titulares, destaca que el señor le está negando. Entonces, esos son elementos a tomar en cuenta y el trasfondo, lo que está mucho más allá, que se encuentra dentro de esta polémica o dentro de esta duda, este señor, que es el jefe de un grupo mercenario, que eso no hay que olvidarlo, eh, y eso está poniendo de relieve y nos está trayendo a nosotros, aparte de las dudas, nos está trayendo la posibilidad de conjeturar de que dentro de la propia Rusia hay problemas internos muy graves. Y uno de estos que podemos especular es el problema entre el ejército y el grupo Wagner. Ya hemos visto declaraciones donde dice que el ejército ruso no le proporciona munición. Hay un enfrentamiento. Y esto es lo que nos lleva a inducir también, a deducir, perdón, es que eh, Vladimir Putin cada vez la tiene menos consigo. Cada vez más está deteriorada su imagen internacional. Bueno, nosotros vimos aquí esta gira que realizó hace aproximadamente un mes el señor Sergei Lavrov en Latinoamérica. Te acordarás que estuvo en Brasil, estuvo en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Una gira que no tuvo mayor trascendencia, o por lo menos nosotros no sabemos, porque aquí, como lo habíamos referido anteriormente, es muy difícil saber cuál es el nivel de acuerdo de compromisos y a lo que llegan en estas reuniones. Solamente se declara lo público y son, bueno, las frases consabidas de que reforzamiento de las relaciones y todas estas frases ya hechas que no reflejan ninguna realidad en concreto. Entonces, eh, frente a un escenario donde Rusia cada vez está más debilitada, en ese sentido, el mismo hecho de que no lleguen municiones a estas zonas que había ocupado y zonas que está perdiendo paulatinamente, nos dice pues que ya no tienen la capacidad. Y los analistas coinciden en que el único recurso, que cada vez más evidente que le queda a Putin, y tampoco hay la esperanza de que no lo vaya a utilizar, es una bomba nuclear. Eh, pero, pero siempre está allí presente de alguna manera esa amenaza. Y de continuar esto, sí, acuérdate, están cambiando las condiciones climáticas que permiten un mayor desplazamiento de las tropas ucranianas, que todo el mundo refleja, que los reporteros que están en el terreno dicen que las tropas se mantienen con el nivel y la moral en alto, que se mantienen firmes eh, en su moral, al contrario de lo que sucede en Rusia. En Rusia cada vez está más reacio a la gente a, a ser reclutados. Los jóvenes, tuviste esa dispersión tan grande que hubo y Rusia, mientras más compulsivo sea con sus habitantes, para que acepte todas las condiciones que le está imponiendo a la población en relación a la guerra, de no declarar, de las declaraciones tienen que ser a favor de Rusia. Vamos a decir, ya la verdad ya está proscrita. El famoso caso de esta niña que dibujó una bandera ucraniana y el padre fue a la cárcel por eso. O sea, son cosas ya extremas que nos están diciendo que el problema en este momento más grave, bueno, para Ucrania evidentemente es grave el daño material que le están haciendo y la muerte de su población. Pero en Rusia, bajo esta conducción de Putin, pues está también en una situación que no sabemos en qué momento, qué deriva pueda tener, pero presumimos que no va a ser, no va a ser nada bueno para ellos. Si no es lo bueno para ellos, va a ser bueno para el resto de la humanidad. ok. Ahora, ¿cómo entiendes tú que el Papa recibe al presidente ucraniano? Y eso ha tenido el despliegue que yo no me imaginaba. Pero en el interín, la Iglesia Ortodoxa rusa, a lo largo de todo este tiempo, desde la invasión de Putin a Ucrania hasta hoy, esa iglesia no ha fijado una posición
pública y abierta como la adoptó el Papa nuestro en la religión católica. O sea, ahí hay una interpretación de fondo, ¿o no? Fíjate que la iglesia fijó posición al principio del conflicto. Eh, el- en los actos públicos con Putin veíamos a los altos jerarcas de la iglesia ortodoxa, y esto ya no es así. Eh, no hay expresiones, como te digo, pues, en Rusia este cerco que se le ha impuesto a la libertad de prensa, a la libertad de opinión, a decir la verdad, ha calado en todos los niveles. Esto ya originalmente era de periodistas, pero ya eso es en todos los niveles de la sociedad donde existe ese cerco. De los militares, bueno, de la iglesia y los militares muchísimo más, pues ya los militares prácticamente no están declarando. Quien declara y ya se observa que pareciera ser un rebelde que dentro del sistema ruso es el Prigozhin, que ya se volvió televisivo y mediático, pero para nada bueno para Putin. Y lo que te quería comentar también sobre todo este desenvolvimiento del conflicto es una consecuencia que puede tener para Latinoamérica, que, como tú sabes, hasta el momento pues se ha mantenido dentro de una neutralidad, y salvo los casos de Brasil y México, que han sido quienes han estado eh, eh, más a favor no a favor de la posición de Putin, pero no lo han condenado con la vehemencia, no lo han condenado con la firmeza y la contundencia que debieron de haberlo hecho, porque a la par que condenan la invasión, también culpan a Occidente del conflicto. Pero el Y régimen culpan venezolano también se ha vendido como un aliado inquebrantable. bueno, ahí quería llegar, José Antonio. Bueno, primero, para hacer un repaso de la visión internacional de América Latina, que no es homogénea, como todos sabemos, porque hay tres puntos allí negros. Y hay dos puntos intermedios, dos puntos grises que suben y bajan el tono, este, porque eso es lo que hemos visto hasta ahora cada vez que López Obrador o Lula abren la boca, ¿no? Ujú. Que hay avances y retrocesos en sus posiciones que no son compatibles con su ubicación dentro de lo que es el mundo. Pues ellos están en el lado occidental del mundo, en el lado donde impera la democracia, impera el liberalismo, y esas posiciones no se compadecen con la identificación que deberían de tener, salvo por el tradicional antiimperialismo que ha existido siempre en América Latina. Ujú. Pero en un caso como este de conflicto armado, donde hay decenas, miles de muertos, y hay un peligro a la paz y a la seguridad internacionales, allí no debería haber dudas de ningún tipo. Allí no debería haber medias tintas ni debería haber tonos de gris. Eh, y eso es lo que se está viendo en Latinoamérica. Como te dije, salvo tres países que son Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Qué es lo que pasa con esto? Estos países, Venezuela el, los voceros del gobierno venezolano lo han dicho muchas veces, que su relación con Rusia es una asociación de alianza estratégica, que es lo más firme que se puede hablar, o quizá en relaciones internacionales, pues, pareciera que tienen coincidencia en todos los aspectos que se refieren al sistema internacional, y que les asegura una una hermandad, vamos a decirlo de esa manera, sí, algo como lo que planteó China con Rusia también, amistad infinita. Bueno, todas esas variaciones en el lenguaje nos llevan a lo mismo, pues, que están solidarios entre ellos y se apoyan. Eh, claro que en distintas maneras, pero sin embargo, para la opinión pública internacional esto tiene una significación importante. Y en este caso se encuentra también Nicaragua y Nicaragua y Cuba respecto a Rusia. Ahora, y en estos países tienen en común, aparte de que son regímenes autoritarios, eh, con sus diferentes matices, como te digo, no todo aquí es blanco y negro, eh,
estos países también tienen en común una fragilidad en sus economías. La caída de los ingresos petroleros en Venezuela, la crisis económica que se sucede aquí que no se ha podido superar, la de Cuba, que cada día la situación en ese país es peor. Nosotros las noticias que recibimos de Cuba, cada día, bueno, ya no asombran, pero sin embargo, este, eh, lo que nos lleva a pensar es que es un país que ha quedado con muy poca capacidad de reacción frente al sistema internacional, porque más preocupa el hecho de que tengan un aeropuerto donde se va la luz, Mm. que no puedan llegar vuelos, que la única refinería que tenían se incendió, de que el poco petróleo, o el petróleo que le llega de países como Venezuela, lo tengan que vender en el mercado de spot, venderlo en alta mar, porque no tienen una capacidad para procesarlo al interior. Ujú. Entonces, no cuentan, y Nicaragua, ya vimos como el régimen de Ortega aisló prácticamente ese país, lo quiere convertir en una autarquía, no mantiene relaciones ni siquiera con el Vaticano, que bueno, que algo impensable en Latinoamérica, que es un continente de tradición eh, romana, apostólica y católica, pues. Y este señor ha llegado hasta ese extremo en la conducta dictatorial que mantiene. Entonces, estos países, El repliegue de China en las últimas semanas no te dice algo. bueno, fíjate tú, ahí también quería llegar. Hay una conjunción de factores que probablemente cuando haya una confluencia de todos ellos, van a hacer que en Latinoamérica lleguen nuevos aires para el retorno a la democracia. Te lo digo porque estos países que están dentro de este sistema autárquico, semiautárquico, perdón, y no, que no hay visos de que mejore. En cuanto a China, también se van a encontrar con una situación que es complicada. China, después de haber hecho grandes préstamos no solamente en Latinoamérica, sino a países de todo el mundo subdesarrollado, lo que llaman, lo mal llamado subglobal, ¿no? Que son países que incluso han prestado muy por encima de la capacidad de pago de que ellos disponen. Unos préstamos que no tienen relación con el Producto Interno Bruto de esos países. Y ahora China está eh, en la posición de recoger las redes, pues De ver cómo y de de ver cómo cobro también, lo que está pendiente. exactamente. Entonces, allí veremos cualquier cantidad de modalidades que no van a ser beneficiosas probablemente para muchos países. Fíjate, Venezuela comprometió parte de su petróleo durante muchísimo tiempo y ahora parece que ya está cerca de cumplirlo, pero fue un largo periodo donde Venezuela estaba enviando tanqueros de petróleo y no estaba recibiendo nada a cambio porque los acuerdos eran no en pago en moneda, sino en productos. Y Exacto. lamentablemente, los productos que llegaban aquí, como se sabe, China fabrica 5 calidades de producto y a nosotros nos llegaba el nivel quinto, pues que es el que tiene un uso limitado y mala calidad. Bueno, pero para no escaparme del tema, no salirme del tema, lo que estamos probablemente avisorando en un futuro no tan lejano es que estos países van a quedar sin ese soporte muchas veces más imaginario que efectivo Ujú. de Chile y de Rusia y que quizá vayan a dejar de ser los bastiones de lo que es el autoritarismo que se está configurando en el mundo aquí dentro del continente, porque ya no va a haber ninguna razón pragmática y con ideología no se come. Definitivamente, el mantener relaciones de tipo ideológico en un mundo que se ha vuelto cada vez más pragmático, lo que hemos nosotros aludido muchas veces que el realpolitik, que es esa política que no tiene afiliación ni a ideología, pensamiento, religión, sino simplemente a intereses prácticos de los estados. Yo creo que eso va a llegar aquí en algún momento y va a ser por las propias poblaciones, pues que van a observar de que su futuro está vedado
porque hay una afiliación ideológica en su cúpula gobernante que impide el desarrollo, que impide la sobrevivencia, que impide incluso vivir en el país, porque Venezuela con esa diáspora de 7 millones, tocaba tener un programa ahorita sobre migración con Eucalis Azueta, que Sí. realizó un libro sobre eso. Yo conversé bastante con ella sobre algunos aspectos de migración, que yo en una oportunidad estuve representando eh, a la misión allá en Ginebra en la Organización Internacional de Migraciones. Y bueno, tengo las referencias del tiempo que estuve allá acerca del tema. Entonces, esto, yo creo que en el futuro, dentro de los nubarrones que nosotros hemos estado acostumbrados a ver en los últimos tiempos, por los conflictos y por esa gran división del mundo que estamos avisorando sobre el enfrentamiento entre democracias y autoritarismo, yo creo que también vamos a tener otras ventanas, sobre todo para esta región de América Latina. Y yo creo que una buena oportunidad quizás van a ser los acercamientos que está propiciando Pedro Sánchez. Te digo, yo creo que ahí hay oportunidades y hay amenazas en toda esta relación que incluso está propiciando Borrell como jefe de la diplomacia europea. Vamos a esperar el mes de julio, cuando se realicen estas reuniones y a ver los resultados y haremos una evaluación de que si lo que estamos considerando en este momento tiene un asidero o no, pues. Sí, no, y definitivamente el fenómeno de las migraciones no es nuevo, no es nada más de Venezuela, es del mundo entero. En los países, pues, de Europa también se experimentan corrientes migratorias de alto rango, igual que la venezolana en Estados Unidos y en el resto de estos países. Pero yo creo que la filosofía de vida del latinoamericano es muy distinta a la del cubano que ha tolerado esta crisis durante 60 años. Yo creo que aquí hay un nivel de respuesta mucho más rápido y yo creo que el hecho de que hayan salido 6 7 millones de habitantes de Venezuela es ejemplo para América Latina de que este fenómeno no se debe repetir. Y están tratando de contener la barrera política autoritaria con miras a encontrar la democracia lo más rápido posible. Y este es el caso de Chile. Le acaban de dar una elección pues, a Boris con respecto a querer cambiar la constitución a usanza izquierdista. Si hay que reformarla, lo veremos de la manera que corresponde, pero no por caprichos politiqueros de una ideología, ¿entiendes? Sino en función de las realidades que vivimos hoy y los cambios de paradigma y de la tecnología. Y que esos temas comiencen a formar parte de las constituciones como fórmulas y herramientas básicas para el progreso y no para el retroceso. Y yo creo que lo que ocurrió en Chile pues se va a empezar a repetir también en otros países en el momento que corresponda. Y Venezuela no debe ser distinta porque Venezuela ha experimentado con mayor dureza que nadie las migraciones. Y esas migraciones, mal que bien, también están aprendiendo desde el punto de vista de los conceptos políticos, porque en los países a donde van se encuentran otras realidades que no se dan sino en progreso y en desarrollo, y en democracia y en libertad. Entonces yo creo que eso va a conjugar una ida y venida de las corrientes ideológicas y yo creo que regresamos lo más rápido que se piensa la gente a la verdadera democracia universal. Sí, así es, José Antonio. Y fíjate que allí también podemos ver que hay como hay que tomar ciertas prevenciones sobre qué tipo de reacción se dan frente a los abusos de gobiernos autoritarios, gobiernos progresistas, gobiernos socialistas, porque lo que los gringos llaman overreacting, puede haber una sobrereacción, y ese es el caso de Chile donde repentinamente aparece una extrema derecha que está imponiendo, está marcando la pauta. Exacto. En lo que estaba sucediendo en Europa, en los países nórdicos, donde sorpresivamente para nosotros, pero eso ya eran procesos que se venían desarrollando, empieza a ganar la derecha frente a un liberalismo en cuanto a las políticas migratorias. El caso de Italia, fíjate con Meloni. Tenemos en Hungría a un Orbán autoritario. Afortunadamente hay las posibilidades de que Erdogan no gane la segunda vuelta en Turquía y eso sería buenas noticias para nosotros. Exactamente. Entonces, este, estamos Y, en procesos que hay avances y retrocesos,
Y yo creo que es importante siempre estar atentos a ellos porque definitivamente todo este tipo de asuntos que suceden en la escena internacional en algún momento van a tener una relación con nosotros. No sabemos de qué manera, pero de que van a incidir, van a incidir. No, y el mundo democrático está esperando una decisión ejemplarizante de la Corte Penal Internacional en cualquier momento que va a marcar pauta para que otros no cometan los mismos errores o dejen de cometerlos si es que andan en eso ya. Y eso, Ese es otro asunto. y eso llegará. Fíjate, José Antonio, que lo último que te estoy comentando, y para ponerte un ejemplo práctico pequeño de todo esto, yo tengo información desde hace bastante tiempo, no sé en este momento qué está sucediendo, pero por las sanciones que se impusieron a Venezuela durante en estos últimos años, la banca cerró las cuentas de las embajadas y de los funcionarios de las embajadas en Europa. Ujú, El método de pago para realizar, tanto para los funcionarios, los gastos de funcionamiento y los gastos de personal, que son gastos altos, eh, empezó a llegar a través de Rusia con un funcionario que iba con dólares en efectivo, los repartía en una sede y de ahí se iban repartiendo de la otra a la otra a la otra, los pagos llegaban tardísimos y bueno, todo eso para solucionar el hecho de que no podían abrir una cuenta en ningún banco ujú, y llegaban a través de Turquía. Entonces, cuando Rusia agarra y toma estas decisiones frente al bloqueo internacional que se le impuso con el pago internacional de divisas, con las grandes estructuras que hay para el movimiento del dinero en el mundo, SWIFT, y Rusia decide controlar el flujo de dólares dentro de su país, eh, queriendo imponer el rublo. ¿Qué es lo que pasa? El rublo no es convertible en Europa. nada para Eh, nada. y ahora fíjate tú, el gobierno de Erdogan en peligro, ya que ya de la justicia, pues después de 20 años gobernando, yo creo que habría que darle paso a un nuevo gobernante y sobre todo con el historial que tiene Erdogan de violación de derechos humanos y todos los hechos que sucedieron terribles durante el inicio de su mandato, cuando le quisieron dar un golpe. La Exacto. reacción que tuvo fue una reacción terrible. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Ya por allí tú ves son consecuencias prácticas sobre un servicio exterior, sobre una diplomacia, que la diplomacia la ejercen personas y estas personas que no están en capacidad siquiera de pagar un alquiler, un arriendo o de alimentarse, ¿cómo van a estar representando en ningún país? Exacto. Entonces, no es el caso, y es el caso no solamente de Europa, el caso de África también, de los que estaban en África. No sé el caso de Asia. En Latinoamérica es diferente quizás porque aquí los países latinoamericanos no le impusieron sanciones a Venezuela. No, Pero y tenemos que llegar al momento en que la diplomacia represente estados y no gobiernos, no ideología, estados. A eso tenemos que eh, llegar. Pero estados verdaderamente con sentido democrático y libertario, no con estados autocráticos, que los autocráticos no son los estados, son los gobernantes. eh, claro que es así, muy difícil hacer la distinción en la práctica, José Antonio. Pero sin embargo, bueno, aspiracionalmente yo creo que eso es lo que hay que repetir todo en cada oportunidad en que se trate el tema, pues. Eso es lo que pretendemos aquí en Radio Victoria o con esa televisión, con tu espacio y con otros tantos pues, que tenemos a diario. Y bueno, seguimos en la lucha de la libertad y la democracia. No hay otra forma para progresar y evolucionar. Ya lo sabemos, está comprobado centuria tras centuria, década tras década. Bueno, y ahí vamos. Pero la lucha continúa y yo creo que va llegando el momento en que esos temas se decanten un poco y la democracia empiece de nuevo pues, a tomar el rumbo. Y ojalá que los organismos multinacionales también se conformen con la misma intención, porque también en los organismos internacionales hay ciertos 15, ciertas desviaciones a veces que uno no las entiende. Se dice que producto de intereses, bueno, tal vez, pero cuando hablamos de intereses hay que hablar de libertad, porque los intereses económicos también allí es donde juegan su mejor papel.
en el Sí, José crecimiento. Antonio, el caso de los organismos internacionales, pues acuérdate que quienes hacen los organismos internacionales son sus miembros. Y si los estados tienen fallas, pues por supuesto que eso se van a observar Se dentro refleja del exactamente. propio organismo. Así Eh, es. bueno, gracias de todos modos, pues en tu programa de hoy, William Santana, Ujú. Diplomacia a su alcance a través de Radio Victoria bajo Comercio Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benemérica. Muy buenas tardes. Ok, chao.